UPyD presenta su programa de cara a las elecciones europeas. Y en cuanto a la campaña electoral de cara a las elecciones europeas, ayer era el partido Unión Progreso y Democracia de Rota, UPyD, el que presentaba su programa electoral. Han querido animar a los ciudadanos a votar al partido que sea en estas elecciones, ya que dicen que el voto útil es el voto razonado. Unión Progreso y Democracia de Rota ha querido presentar su programa electoral de cara a las elecciones europeas, destacando que están llevando a cabo, a diferencia de otros partidos, una campaña austera que no le está costando dinero a los ciudadanos, ya que ellos mismos sufragan los gastos de su mailing electoral. Han sido Hugo Cañellas y José Antonio Rodríguez los encargados de explicar la importancia de estas elecciones para los ciudadanos, criticando el hecho de que los grandes partidos vendan estos comicios como algo muy importante para España, cuando en realidad lo que se está eligiendo son 751 parlamentarios europeos, de los cuales 54 serán españoles, y no defenderán los intereses de España y de sus ciudadanos, sino de todos los europeos. José Antonio Rodríguez ha explicado que los partidos españoles que concurren a estos comicios, como PP, PSOE, Izquierda Unida, ECO, UPyD, etc., tendrán que agruparse con aquellos partidos europeos que coincidan con la ideología a la que representan, porque las decisiones que se tomen serán para todos los europeos y no únicamente para España. Según UPyD, no es real la imagen de un partido fuerte en Europa que quieren transmitir algunos partidos españoles. Rodríguez ha querido destacar que el Parlamento Europeo sí tiene un amplio abanico de competencias en cuestiones clave para Andalucía, como la pesca, la agricultura, las cuestiones fronterizas o la moneda. También ha señalado que en este caso España funciona como una única circunscripción electoral, es decir, que cada voto vale lo mismo, algo que defienden desde UPyD para que se aplique también en las elecciones generales, autonómicas y municipales. El voto útil en realidad es falso. La abstención es inútil. El voto nulo es un craso error. El voto en blanco, bueno, es una opinión, pero el voto libre y activo, eso sí que es un paso adelante. Así que, por mi parte, como europeísta, sobre todo, pues quiero pedir a todo el mundo que el domingo 25 vaya a votar libremente a aquellos con los que más y mejor se identifique. Por su parte, Hugo Cañellas ha defendido la opción de UPyD como una alternativa europeísta por una Europa para todos y en la que España sea fuerte. Ha recordado que además de una campaña austera, el partido Magenta es el único que ha elegido a su candidato a través de unas elecciones primarias con la participación de sus afiliados, que además han participado en la confección de su programa electoral. Para Cañellas hay que avanzar en políticas económicas, culturales y sociales, apostando por la educación, por el I+D+I y con los asuntos sociales como pilar fundamental. Asimismo, ha señalado que el problema de la inmigración es un problema de todos y no solo de los países del sur, y que los derechos humanos han de ser respetados, además de fomentarse la creación de empleo y la igualdad laboral. Para ello proponen medidas como el contrato único indefinido y una seguridad social única para todos los países europeos. Este es el programa que nosotros presentamos para la Unión Europea. Esta es la alternativa a lo que hemos tenido siempre. Esta es la alternativa que por segunda vez concurrimos a unos comicios europeos. Ya en su primera vez conseguimos un diputado y esta vez aspiramos a multiplicar por 2, por 3 o por lo que los ciudadanos quieran darnos la posibilidad de llegar al Parlamento Europeo. UPyD, por tanto, se postula como la alternativa a los recortes del gobierno de Rajoy y Merkel, así como un partido europeísta que pretende regenerar la democracia, eliminar los privilegios de la clase política y acercarla a sus verdaderos jefes, que son los ciudadanos.